De nuestro Señor Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Vamos a leer el número 2 también. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vamos a orar, hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos, Señor, que están aquí. Por mi vida, Señor, por la de todos ellos, por la salvación de nuestras almas, Padre Santo. Que sea usted, Padre bendito, poniéndonos, Señor, ese tesón, Señor, por aprender más de usted, Señor, por agradarle, Señor, por apartarnos, Señor, de las cosas del mundo. Oh, Padre bendito, para ser transformados por su santa palabra, Señor. Que es, Señor, esa transformación, Señor. Que es, Padre Santo, ese arrepentimiento. Ese, Señor, esa convicción de tenerlo a usted con nosotros, Señor, la que nos dará, Señor, la luz para la vida eterna, Señor. En su santo nombre, Señor, le damos las gracias. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Dios. Había un hombre perseguidor de aquella iglesia, hermanos, primitiva, ¿verdad? Que un día camino a Damasco fue cegado por la luz de nuestro Señor. Fue cegado para darle a él una luz nueva, un conocimiento nuevo, porque él estaba cegado, porque él no había visto la luz que había llegado a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y es esa luz la que nosotros tenemos ahora, y la que podemos ver con claridad, la que podemos palpar, hermanos, porque ahora la tenemos en esta palabra escrita, que a todos nos es como un tesoro. Pablo, llamado el apóstol de los gentiles, aquel que se encargó de desarrollar, de impartir el Evangelio a todos nosotros, por ayuda, por el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, fue transformado, fue cambiado. Él no dudó un instante en seguirle, porque sabía con quién estaba hablando. Así como los montes tiemblan a la presencia de Jehová, así también Pablo se estremeció al tener ese encuentro ese día y fue cegado por esa luz, pero para recibir un conocimiento nuevo, un conocimiento que, hermanos, nos daría la vida eterna, un conocimiento que nos llevaría a la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. En Romanos 1:1 leemos como dice Pablo, que eres un siervo del Señor, apartado para el Evangelio del Señor. Gloria a ti, mi Dios. Buenas nuevas de salvación que habían sido prometidas en las Santas Escrituras. Esta promesa de salvación que con anterioridad estaba reservada para todos nosotros, hermanos. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el Señor hizo un sacrificio grande para que nosotros fuéramos rescatados del pecado, para que nuestras vidas pudieran ser convertidas a Él. Esclavos éramos antes del pecado, pero gracias a ese sacrificio del Señor, a la redención de nuestro Dios, el pago con su sangre preciosa por el rescate de un pueblo. Ahí dice Pablo de dos tipos de esclavitud. Uno, o somos esclavos del Señor o seguimos siendo esclavos del pecado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que hemos sido liberados, que solo falta hacer una confesión de palabra para que seamos movidos del pecado hacia la vida eterna. Me recuerda, por ejemplo, hermanos, cuando aquellos animales como los elefantes, cuando los encadenan de pequeños para que
sean entrenados, ¿verdad? Les amarran un grillete o una cadena a su pata para que esté ahí apresado. Y el elefante se mueve, pero no puede escapar de ahí. Al tiempo se lo quitan, pero él ya no escapa, porque él en su mente está que todavía sigue preso. Es lo mismo que pasa con muchos de nosotros. Nosotros hemos sido libertados para tener la gloria de Dios, y sin embargo todavía seguimos presos en el pecado. Sin embargo, muchas veces nos arrastran esas cosas que nos llevan a alejarnos de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 3:5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 3:6 yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bendito sea el Señor. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, hermanos, es el pago por la esclavitud que nosotros teníamos. Y es que nosotros tenemos que recapacitar, ponernos a pensar que fue un pago con dolor, que fue un pago con un vituperio del Señor, del Dios, de aquel que debió haber venido a ser rey, a que nosotros le sirviéramos, y sin embargo se humilló y vino a servirnos. Y nosotros todavía seguimos atados. No podemos estremecernos ante la presencia, ante la palabra del Señor. Y es que no hemos pedido quizás acaso que nos cambie el corazón de piedra por uno de carne, para que se estremezca ante la presencia del más alto y sublime y todopoderoso Dios, nuestro Señor Jesús, que tanto amó a su pueblo, para que todo aquel que en él creyese tuviera la vida eterna. Sin embargo, nos dejamos todavía arrastrar por las corrientes de este mundo. Sin embargo, todavía tenemos esas raíces de pecado que nos atan, que no nos dejan reconocer, que no nos dejan ver la gloria de Dios. Oh, bendito Dios, Señor Todopoderoso, Señor. Que se han abierto nuestros ojos hoy. Que tu presencia, Padre Santo, sea suficiente para que nos demos cuenta que tú has pagado el precio por el pecado. Que somos libres, hermanos. Que no tenemos más que decir: oh poderoso Dios, soy tuyo, Señor, y reconozco que en ti tengo la libertad, tengo la vida eterna, porque no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino solo tú, Jesús. ¿Qué es lo que nos pasa, hermanos? Porque muchas veces seguimos sufriendo, ya sabiendas de que es ese pecado, de que tenemos esas raíces que nos atan al pecado, que tenemos envidia, que el orgullo no lo queremos quitar de nuestra vida, que esa pecaminosidad que nos tiene atados al mundo la podemos quitar de tajo solamente acercándonos a los pies del Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y que este día, Padre Santo, que esta mañana seamos, Señor, libertados. Seamos, Señor, hechos, Señor, siervos tuyos. Porque no queremos pertenecer a ese otro grupo de siervos del enemigo. El enemigo, hermanos, es engañoso. El enemigo es cautivador. Nos cautiva con esas cosas efímeras que hay en este mundo. Y nos engaña haciéndonos pensar que teniendo lo poco que hay aquí, lo tenemos todo. Pero no tenemos nada, hermanos.
si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Gloria a ti, mi Dios. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y hemos sido comprados para ser esclavos del Altísimo, del Todopoderoso, del único Dios, nuestro Señor Jesús, a un precio que nadie podría pagar, sino solo Dios, dándonos también la libertad de escoger para seguirle. Él no nos obliga a estar con Él. Esa es la diferencia, hermanos, que a pesar de que tanto le costó, nos dio ese libre albedrío de que nosotros decidiéramos y aceptáramos a ir con Él, o aceptáramos a quedarnos en el mismo camino de pecado. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, mi Dios. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. 1:19, Primera de Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a ti. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a ti, Señor, y tengamos la luz, Señor, para ver, Señor, tu gloria, para poder contemplar, Señor. Oh Padre Santo, que junto a ti, Padre bendito, tendremos pruebas, tendremos aflicciones, Señor, pero tendremos la dicha de tener una vida eterna en el gozo del Señor. Gloria a ti. El enemigo, hermanos, nos cautiva y nos hace pensar y nos hace creer que viviendo en este mundo, acercándonos a las cosas vanas que Él tiene, vamos a pasarla bien. Pero cuán equivocado estamos, cuán equivocado es Él, porque esto no es más que un soplo, no es más que como el aire, ¿verdad? Que tumba que en la mañana está la flor rozagante y hermosa, y en la tarde sopla y se cae. Así es nuestro paso por esta tierra, así es nuestro paso. Debemos de pensar, hermanos, que si nuestro Dios nos compró y nos dio esa libertad, no deberíamos nosotros de adorarle, de seguirle, de estar siempre con Él, de estremecerse. ¡Aleluya! Dice 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínense, hermanos, Dios nos ha comprado y es dueño de todo, incluyendo a nosotros mismos, incluyendo a nuestros cuerpos, incluyendo a nuestras almas, y sin embargo somos rebeldes. No queremos aceptarle, no queremos acercarnos a Él, huimos de su presencia. ¿Por qué? Porque el enemigo, que tiene cierto poder, nos ha cegado el entendimiento, pero poderoso es Dios, que tiene ese poder para destruirlo. Acerquémonos más a Dios, tratemos de vencer eso, pongámonos eso en la mente cada día. Hoy voy a vencer esa vanidad, hoy voy a vencer la vanagloria, hoy voy a vencer el orgullo, hoy voy a dejar todas las cosas, todas esas raíces que me han atado al pecado. Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servirle a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria a ti, Señor. 6:20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Muerte, hermanos. Dios nos ha dado vida, y vida en abundancia. Tenemos que nacer de nuevos, hermanos. Tenemos que nacer, que aquel hombre viejo muera, que nazcamos, que nos revivifiquemos en Él, que nos revistamos de la gloria de Dios. Es lo que Él quiere, porque Él ha pagado por todo esto. Únicamente nos hace falta dar ese paso, saltar. No estamos ya atados al pecado, hermanos. El Señor ha roto esas cadenas. El Señor ha roto esas cadenas. Simplemente tenemos que dejar de pensar que seguimos atados. Si usted lo cree, usted lo puede hacer. Usted cree que puede dejar esa vana manera de vivir, que puede dejar ese orgullo, que puede dejar la vanagloria. Usted lo va a hacer, porque el Señor le ha dado el poder. Bendito sea el Señor. Y claramente nos dice Pablo: o somos de Dios o somos del enemigo. O nos convertimos en esclavos de nuestro Señor, o nos convertimos o seguimos siendo esclavos de aquel que no quiere más que pisotearnos, que no quiere más que nuestras vidas sean hechas como trapos de inmundicia, que quiere que nosotros vivamos una vida aparente, pero en realidad vamos a ser nosotros destruidos, porque el diablo únicamente vino a destruir lo que el Señor había hecho. El Señor ha hecho unas preciosas criaturas en todos nosotros. El Señor nos ha creado como Él es, con un corazón para amar, con un corazón para dar. Pero el diablo nos ha puesto una barrera para que no podamos ver la gloria que nos espera, declarándonos hijos del Señor. Solamente, hermanos, tenemos que darnos cuenta que hay algo precioso que el Señor espera darnos a su debido tiempo. Pero el Señor es paciente para con todos, porque quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Por eso no ha llegado el fin todavía, hermanos. Pero hay un día marcado para cada uno de nosotros. ¿Y qué cuentas iremos a dar cuando estemos ante el Señor? Porque un juicio habrá para todos. Sea que nos vayamos antes de tiempo, o sea que el Señor nos arrebate. Pero todos iremos a dar cuentas al Señor. ¿Y qué cuentas vamos a dar cuando estemos ante Él y nos demos clara cuenta, hermanos, valga la redundancia, de que el Señor, pagando un precio tan alto, no nos fue posible renunciar a lo que nos tenía atados y decir: Señor, perdóname, Padre Santo? Porque si aún la tierra tiembla ante la presencia del Señor, porque nosotros no podemos ser capaces de temblar ante las cosas, ante las maravillas que Dios ha hecho. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Hay cosas tan hermosas que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pablo escribió una vez que él no sabía cómo había sido transportado para allá. Él no sabe si en vida, si en espíritu, pero había visto cosas tan hermosas, hermanos. Había escuchado cosas tan lindas que no son todavía aquí mostradas a nosotros. Algo precioso nos tiene el Señor a cada uno de nosotros.
No pensemos que la eternidad es algo aburrido. No pensemos que la eternidad es algo que va a ser pasajero, hermanos. Es algo precioso, es algo en el gozo del Señor, porque estar en la eternidad, el solo hecho de tener la presencia del Señor será un gozo más que suficiente para que nuestra vida sea y valga la pena cambiarla por Él. Que dejemos atrás todas esas cosas, que no pensemos en las cosas vanas, que no pensemos en las cosas que este mundo ofrece. Bendito sea el Señor. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que negarnos cada día a nosotros mismos, reflexionar de cómo somos, de qué nos afecta, porque Dios quiere que vayamos a Él santos, que nos deshagamos de toda esa podredumbre que el mundo nos ha echado. Oh, santo Dios. Y no podemos ver, ¿verdad?, toda esa cochambre que arrastramos y a nosotros nos parece tan bien. No, hermanos, hay mucha inmundicia en nuestra vida. Tenemos que quitarla, deshacernos de ella, dejarla atrás para dar ese paso, para dar ese salto hacia la eternidad, hacia la gloria de Dios. Gloria a ti, Señor. Lucas bien lo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hoy voy a negarme a las cosas que sé que perjudican mi salvación. Hoy voy a negarme a todo aquello que yo he sido anteriormente. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a dejar esa vanagloria. Hoy voy a dejar el orgullo. Hoy voy a pisotear todo lo malo, todo lo que me separa de ti, Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. El orgullo, la vanidad, la vanagloria, la mentira, la pedantería son cosas que han desaparecido de los siervos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quiere ser usted un siervo del Señor? Diga adiós a todas esas cosas. Señor, muéstranos, danos de tu bendita sabiduría para que aprendamos que el arrodillarnos es el camino hacia tu gloria, que no habrá altura, Padre Santo, que podamos alcanzar sin antes estar a tus pies, que un alma arrepentida será un alma que se gozará en tu presencia. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Primera de Corintios 1:26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bendito sea el Señor. Así es, hermanos. El Señor, cuando se propuso dejar este evangelio para todos nosotros, no anduvo escogiendo sabios, no anduvo escogiendo eruditos, sino simplemente pescadores, alfareros, artesanos, para que nadie se gloriara por sí mismo, porque toda la gloria, toda la honra es del único y todopoderoso, del Santo, de nuestro Dios. A Él sea siempre toda la honra y toda la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Lo débil, lo carente de fuerza, lo vil, personas sin título nobiliario, personas sin importancia, lo menospreciado, lo considerado como nada, lo que no es, lo que no existe. Las personas tomadas en cuenta, Dios escogió como mensajeros a aquellas sin ninguna preparación. Bendito sea el Señor. Sin títulos, no son sabios ni intelectuales.
Dios quita el evangelio a aquellos sabios para dárselo a lo más vil y menospreciado del mundo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por tanto, hermanos, nadie debe gloriarse porque el evangelio del Señor haya crecido, porque el evangelio haya llegado a tal o cual lugar. La gloria es de Dios y de nadie más. Bendito sea el Señor. Que nadie se gloríe, que nadie diga por mí o yo hice esto, hice aquello y ahora miren, tengo esto, tengo lo otro. El evangelio del Señor es el Señor el que lo ha repartido y es el Señor que ha escogido a todos y cada uno de nosotros para compartirlo también, hermanos. Bendito sea el Señor. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. ¿Y cómo es posible que este tesoro sea depositado en vasos de barro? Nosotros, hermanos, personas sin ningún valor, Dios decide entre tanta cosa criada guardar el tesoro allí, para que toda la gloria sea de Él, del único, del que lo merece todo, de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Pero aún débiles, Dios nos usa para difundir las buenas nuevas de salvación y nos da poder para cumplirlas. Bendito sea el Señor. Porque aún débiles, Dios nos usa para que demos esa oportunidad, hermanos, de que nosotros nos humillemos ante Dios y que digamos: Señor, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el Señor. Y eres fiel para respondernos, hermanos, en las buenas, en las malas vamos a estar con Él, porque Él estará con nosotros. Gloria a ti, Señor. Y si sabemos que el poder viene de Dios y no de nosotros, el orgullo no se apodera de nosotros. El avance del evangelio no ha llegado hasta donde está por nosotros, hermanos. Jesús escogió como apóstoles a personas sin ninguna preparación. No había entre ellos doctores de la ley, ni rabís, ni sacerdotes, ningún escriba, ni ningún dirigente de alguna sinagoga, sino simplemente aquellos humildes, pescadores, artesanos. Bendito sea el Señor. A Dios, simple y sencillamente, le plació escoger vasos de barro para que su evangelio fuera llevado a todo el universo, para que su evangelio fuera llevado a todo aquel rincón, a donde estuviera aquella persona que lo necesitara. Para eso el Señor ha usado estos vasos de barro. Hermanos, glorifique al Señor, hermanos. Gloria a ti, Señor. Primero de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, dice Pablo, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, porque nosotros aprendáis, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno
os envanezquéis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reináis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Una vez más, hermanos, debemos de pensar que nosotros hemos logrado hacer algo por méritos propios. Todo lo que hemos hecho, todo lo que tenemos, Dios, por su santa misericordia, nos lo ha dado. Todo lo que poseemos, todo lo que hemos logrado, hasta donde hemos llegado, ha sido únicamente por la gracia de Dios. Y tenemos que reconocer eso, hermanos, porque debemos de dejar que yo, no hay nada más importante en nosotros que el glorificar a nuestro Dios. Y Él nos va a bendecir, hermanos. Dejemos aparte lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, lo que yo he conseguido, lo que yo tengo, lo que hasta ahora soy, porque sin Dios nada soy. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. Y en cuanto podamos, este evangelio, hermanos, va a ser predicado tal y como fue desde el principio, no diluido como lo hacen en algunos lugares, porque hay de aquellos que cambian el evangelio. Bendito sea el Señor. Y en Gálatas, Pablo nos había advertido de esto, hermanos, que si alguien predicase un evangelio diferente, o si un ángel del cielo trajese un evangelio, nuestro evangelio es la búsqueda de la justicia del reino de Dios y no de las cosas primeramente. Porque el pecado seguirá siendo pecado aquí y allá. El pecado, hermanos, tenemos que reconocerlo, porque este evangelio no es un evangelio apapachador, un evangelio que le va a dar palmadas en la espalda al hermano para que no se vaya, para que se quede. No, hermanos, aquí se va a predicar la verdad para que nosotros, para que toda esta iglesia logre estar en la gloria, en el reino del Dios. Y si alguno no está conforme con esto, lugares hay, hermanos, donde se predica esa palabra que cambia, esa palabra de mentira, esa palabra en la que primero dan la prosperidad, en la que primero se tiene amor al dinero. Aquí vamos a predicar un evangelio en el que se predica primeramente el amor al Señor, el amor a Jesús, en donde la búsqueda incansable por ser perfectos para el Señor nos vamos a quedar, hermanos, en donde se predicará que para llegar a lo alto hay que estar de rodillas aquí en el altar. Bendito sea el Señor. Nadie, hermanos, de aquí va a predicar que todo lo que hagas está bien. Si andas mal, se te dirá: el evangelio tiene que ser predicado tal cual es, porque no en vano murió nuestro Dios, porque no en vano sufrió en la cruz.
ese peso, ese castigo, hermanos, los golpes, el azote. Murió para que todos nosotros fuéramos rescatados y para que reconozcamos que hay un solo Dios, que no hay otro más que Él, que todo lo que este mundo ofrece, lo que el diablo tiene para cada uno de nosotros, es la muerte nada más. Pero Dios tiene vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ya en la época de Pablo había falsos predicadores que predicaban lo que la gente quería oír. Un poco de metafísica, un poco de filosofía trascendental, un poco de aquello, un poco de lo otro, y todo de acuerdo a como los asistentes a esas congregaciones querían escuchar. Querían que se les endulzara el oído. Ay, hermanos, y cuando se nos habla la verdad, como dice nuestro Señor, la verdad es dura, pero la verdad nos dará vida eterna. Bendito sea el Señor. No nos cansemos de buscar la verdad, porque hay lugares ciertamente que les van a hablar palabras bonitas, que les van a hablar palabras que lo van a hacer engrandecer, que lo van a enaltecer, que lo van a hacer crecer, pero en este mundo. Pero no va a llegar a ningún lado. Y con Dios, bendito sea el Señor, estamos bendecidos. Acuérdese de una cosa: mal paga el diablo al que bien le sirve. Pero nuestro Señor tiene para usted coronas, tiene para usted cetros, tiene para usted preparado algo maravilloso, algo único, hermanos. Luche por ello, luche por conseguir esos premios, esos galardones que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. No desmayemos en eso, hermanos, no desmayemos, porque la vida que es en esta tierra es pasajera, es efímera. En el cielo será el gozo. Aquí no quedará más que el llanto, el crujir de dientes. Oh, bendito Dios, danos esa claridad, Señor. Danos esa luz, Padre Santo, para saber que en verdad hemos sido libertados, que las cadenas fueron rotas, Señor, en el momento, Señor, en que tú diste hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Alábenle que Él vive, hermano. Y encontramos así, hermanos, iglesias que no se han convertido más que en centros de negocio. Y si la palabra de Dios alguna vez se predicó en ella, quizás ni lo recuerden, porque ahora se predica muchas veces en estos lugares esa palabra falsa, esa palabra que engorda el egoísmo de las personas. Nosotros aquí, hermanos, vamos a hablar el evangelio tal y cual lo predicó Jesucristo desde el principio, la palabra real y verdadera, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque solamente Él nos llevará a la vida eterna. Bendito sea el Señor. Si alguno quiere seguir a nuestro Dios, niéguese a sí mismo, tome su cruz para poderle seguir. Bendito sea el Señor. Tenemos que negarnos a todas esas cosas que nos tienen atados, hermanos. Niéguese hoy al egoísmo, niéguese hoy a la vanidad, niegue hoy su orgullo. Yo voy a decirle adiós a este orgullo que tengo, a este orgullo que me ha arrastrado y que hasta jorobado me ha hecho. No, hermanos, porque el pecado lo dobla uno. El pecado lo dobla uno. Pero la belleza del evangelio puro lo levanta uno. Y lo levanta hasta nuevas alturas, hasta el tercer cielo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos dice que somos pecadores, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Si somos pecadores, porque venimos con esa simiente de pecado, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Él.
Somos personas, hermanos, que hemos sido transformados para la gloria de Dios, para darle honra, para darle gloria a su nombre. Alégrese, hermanos, alégrese. Tenemos la salvación a nuestro alcance. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que voy a declararme libre para servir al Señor sin nada que me ate al pecado, sin nada de raíces que aten mi vida a este mundo. El Señor me ha hecho libre para alabarle. El Señor me ha hecho libre para que mi corazón brinque, para que mi corazón tiemble, para que todo mi ser se exalte, para que todo mi ser vibre a la presencia de nuestro Dios. Siéntalo. Y dice el Señor, y correrán ríos de agua viva por todo tu ser. Esa agua, hermanos, que salta para vida eterna. Denle un gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Aún hoy, hermanos, encontramos congregaciones con multitudes en las que se reconoce claramente que un ángel fue el que les trajo el evangelio, y pasan por alto lo que Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Gloria a ti, Señor, porque nos has dado la luz, el entendimiento, Señor, de reconocer, Padre bendito, que el único evangelio que hay es el que tú dejaste, Padre Santo. El que tú, Señor, escribiste en esta Santa Biblia, y que no ha venido ningún ángel a predicarnos a nosotros otro evangelio, porque el tal sea maldito. Bendito sea el Señor. Alábele que Él vive, hermanos. Dele la honra y la gloria a Dios, porque a Él le ha placido que a nosotros, como vasos de barro, como instrumento frágil que se quiebra fácilmente, ¿verdad? Si usted deja caer un vaso de barro, así se quiebra, se hace añicos, se hace pedazos. Asimismo nosotros estamos aún en la carne, pero sí pedimos al Todopoderoso que nos fortalezca. Él es fiel y verdadero para cumplir su palabra, y nos hará como robles, nos dará esa fuerza como los del búfalo, y aún siendo vasos de barro, nos hará inquebrables. Y si alguno ha caído y se ha quebrado, tenga presente que aún hay tiempo, que el Señor todo lo perdona mientras estemos aquí, porque después será demasiado tarde. Bendito sea el Señor. Hay que recapacitar, hermanos. Hay que ponerse a pensar duramente qué es lo que no me hace que yo vibre en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que me ata? ¿Qué es lo que me estorba para adorar con toda libertad al Señor? Para que digan allá afuera que yo soy loco. Para que digan: tú estás loco porque permaneces tanto tiempo en la iglesia, porque estás tanto tiempo en la presencia del Señor. Por amor a Él. Porque siento que si me voy de Él, me muero. Porque sin Él no soy nada. Porque necesito la presencia de su luz, de su gloria, para estar cubierto. Porque necesito su palabra, que es mi escudo contra los ataques del enemigo, contra las acechanzas del diablo. Necesito que este Dios de poder esté conmigo día y noche. Si me duermo, pienso en Él. Si me levanto, pienso en Él. Si voy a mi trabajo, pienso en Él. Estoy loco, pero por la gloria de Dios. El Señor los bendiga, hermanos. El Señor nos dé esa capacidad para seguir adorándole, para buscarle con más tesón. Gloria a ti, Señor, para que su reino, hermanos, sea manifestado en todos.